Sí. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Señor les bendiga a todos. Quiero dar inicio primero con una cita bíblica. Vamos a Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8, para después orar y dar inicio a la meditación del día de hoy. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. ¿Lo tienen ya? Ok. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oremos. Señor y Dios, venimos delante de tu presencia en esta hora, dándote las gracias porque a pesar de este día, Señor, de las dificultades que nos han afrontado, tú nos permites, Señor, reunirnos aquí en este día, en esta hora, Señor. Mira, si alguno viene de camino, que pedimos que le guarde, Señor, para que también pueda venir, Señor, escuchar de tu palabra y estar en comunión con nosotros. Bendícenos a nosotros que estamos aquí, Señor. Abre nuestros corazones y nuestra mente para que podamos, Señor, recibir a tu palabra. Y te pido, Señor, también para que me utilices como instrumento tuyo. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu hablando a través de mí y que no sean ideas mías, Señor, o cosas que yo quiera traer de mi propio entendimiento, sino que sea únicamente, Señor, hablando de tu palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, ejemplo de autonegación. Pero antes de pasar ahí, me gustaría que empezáramos con autonegación. ¿Qué es la autonegación? Yo creía que esa era una palabra más común, algo que uno escucharía más frecuentemente, pero resulta ser que no. Es una palabra muy distante del lenguaje nuestro en estos días. Pero no se limita no se deja en ambigüedad. La misma palabra pudiéramos decir que ella misma se define. Y de hecho me gustaría preguntarles, el micrófono por favor, en sus propias palabras, lo primero que le llega a la mente, lo que ustedes entiendan, ¿qué es autonegación para ustedes? Autonegación es cuando uno de manera consciente no hace algo que uno quiera o desee. No sé si... Muy bien. ¿Alguien más? Yo concuerdo con Lizardito. Estamos de Es acuerdo. decirse no a sí mismo, aun cuando tú quieras algo. Vamos a ponerlo. Tú tienes una galletica Sí, sí, y excelente. tú te quieres comer tu galletica y hay Excelente. alguien que tiene hambre. Tú decides decirte no y se la das. Eso es autonegar. Exactamente. Tú tienes hambre, pero tú prefieres mejor cederle esa galleta a esa persona que también tiene hambre. Es ir en contra de nuestra voluntad, conscientemente de que si no lo hacemos así va a haber una consecuencia. O sea, no es autonegarse porque no lo debería hacer y ya, sino tener una reflexión de que puede tener una consecuencia. Exactamente. Y de hecho ustedes han dado mejores definiciones que la que yo tengo aquí. Porque simple y llanamente yo tengo que la autonegación es la negación de uno mismo como persona. Simple y llanamente eso. Pero se enfoca también en esos puntos que ustedes han dado. Y de hecho, de eso mismo es que vamos a hablar hoy. La palabra autonegación también podemos ver que está compuesta por dos palabras. Auto, que significa propio, y negación, que significa oposición. Es decir, nos oponemos a nuestros propios deseos. Ahora bien, ya que sabemos que es autonegación, nos preguntaríamos entonces, ¿en qué cosas uno debería de autonegarse? Primero vamos a ver en qué sentido no debemos de autonegarnos. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 27. Me gustaría que alguno me ayudara leyendo. Capítulo 1, versículo 27.
Ujú. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¿Qué vemos aquí? El enfoque que damos con autonegación no es que estamos negando nuestra propia existencia, no es que estamos negando nuestra propia identidad, ni tampoco nuestros conocimientos, aquella cosa que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. En ese sentido, no nos estamos autonegando, no vamos a negar aquella cosa que existe, no vamos a negar todo lo que Dios ha creado, los cielos y la tierra, y nosotros, como su última creación, no vamos a negar aquellas cosas que son la realidad. Y les tengo algo también que decir en cuanto a esto. Si un día se encuentran a una persona que se quiera poner así de filósofo y empieza a decir, oye, sí, si lo que nosotros estamos viviendo es un sueño, o lo que nosotros estamos viviendo es una realidad virtual. Ujú. Bueno, aquí no tengo una silla al lado, pero sí, también, con eso sirve. Usted agarra su silla de confianza, la levanta, se la apunta. Simple y llanamente eso. Y también le añade, oye, está bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a probar contigo, a ver. Y mire, santo remedio, de una vez se sana. Ahora también, ya que entendemos en cuanto a la autonegación, en qué sentido no nos debemos de autonegar, vamos a ver ahora en qué sentido sí nos debemos de autonegar. Necesito que alguien me ayude leyendo Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Ajá. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y con esto ya nos vamos haciendo una idea de en qué sí sentido nos debemos de autonegar a nosotros mismos. Que bueno, con los mismos ejemplos que ustedes estaban dando, ya tenemos la idea bien clara. Principalmente, lo que queremos hacer en cuanto a la autonegación es evitar el hacer nuestra propia voluntad y el satisfacer nuestros deseos y comodidades con el fin de hacer bien a otros. Pero una cosa más también. El fin de hacer todo esto es dar gloria a Dios con cada una de estas cosas que nosotros hacemos, dar un buen testimonio y servir a otros para hacerles bien. Es principalmente en ese sentido en el que nos queremos enfocar en cuanto hablamos de la autonegación. Ahora bien, la autonegación también vemos que está íntimamente relacionada con lo que es el sacrificio. Y esto como punto general, porque la autonegación también nos ayuda a luchar contra otras cosas así como el egoísmo, contra la vagancia y otro tipo de cosas que el hombre, como decíamos la semana pasada, el hombre natural, lo lleva en sus miembros, lo lleva en su sangre. Y en cuanto a esto, nosotros vemos que cuando nosotros nos autonegamos, estamos haciendo un sacrificio porque ya sea un bien que tengamos, ya sea un alimento, ya sea algún bien material, cuando nosotros nos negamos a digamos así, esa avaricia de yo lo quiero todo para mí, nosotros lo que estamos haciendo es sacrificarnos y decir, no, yo tengo esto, pero esta persona lo necesita, entonces yo le voy a ceder este bien que tengo a esa persona. Un ejemplo de ello es, les voy a leer este ejemplo. Ok. Llega una persona a su casa, muy estresada por el trabajo, se quita todas las cargas, todas las bolsas que tiene, con todo eso que andaba arriba, y prepara todo para sentarse en el sofá y ver una película, una serie, haciendo la televisión, lo que quiera ver, y prepara todo. Está todo muy bien ahí, el plano ahí preparado, todo en el sofá, con su comida, la televisión bien puesta, y justo en ese momento recibe una llamada en su celular. Y la persona pregunta, ¿a quién se le ocurre llamarme ahora, justo y precisamente en este momento? Y resulta ser que es alguien, ya sea un familiar o un amigo, que le necesita urgentemente, porque necesita que lleve a un familiar suyo al médico. Y esta persona se pone a pensar, yo acabo de llegar del trabajo, estoy estresado,
estoy cansado. Fácilmente hasta dolor de cabeza tiene. Y viene esta persona y me llama ahora, para que yo tenga que volver a salir, ya después de que yo me acomodé. Para ir a llevar a esa persona a pasar más lucha ahí en el médico. Porque como bien sabemos, cuando uno va al médico, eso de pasadía. Pero luego esta persona reflexiona y dice, ¿y si yo me pongo en su lugar? ¿Y si soy yo quien está llamando a una persona, a un amigo, a alguien conocido, que yo sepa que es de confianza o que tiene los recursos que yo necesito para poder llevar a este hermano mío que está enfermo al médico? Y lo necesito urgentemente porque se está muriendo. Y entonces esta persona reflexiona en cuanto a esto. Piensa olvida el estrés y el agotamiento que tiene. Se niega a sí mismo y luego cambia los papeles en cuanto a la reflexión que estaba teniendo. Se olvida de todo lo que tenía ahí en mente, incluso del ambiente que tenía. Todo preparado. Y sale a socorrer a ese amigo o familiar. Más adelante veremos un ejemplo del Señor Jesucristo que se relaciona mucho con este ejemplo. Y con esto damos introducción a nuestro tema, que es Jesucristo, ejemplo de autonegación. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Si alguien me puede ayudar leyendo también. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Para darles el contexto, antes de que Satanás llevara a nuestro Señor Jesucristo a estas 3 tentaciones, Jesús había hecho un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces vemos que en esta porción, de los versículos del 1 al 10, hubieron 3 tentaciones puntuales. En los versículos del 2 al 4, vemos que él empieza con lo principal. Tú duraste 40 días, 40 noches ayunando. Bueno, pues con lo primero que yo te voy a atacar va a ser con el hambre. Él le dice que convierta las piedras en pan. Y aquí yo les pregunto, ¿Jesús no tenía el poder para convertir esas piedras en pan? ¿Él no podía hacer eso para satisfacer esa necesidad de hambre que él tenía? Claro que sí. Pero vemos aquí que él se negó a satisfacer esa necesidad de hambre debido a ese ayuno que él había hecho. Y vamos a ver un contexto en general de estas 3 ocasiones en las que Jesús se negó a escuchar a Satanás y a hacer su voluntad, para dar un complemento de las 3. En los versos del 5 al 7 vemos como él lo tienta para que se tire de un edificio y vayan ángeles a socorrerle. Y él le dice, al Señor Jehová tu Dios no tentarás. Y finalmente en los versos del 8 al 10 vemos como Satanás le muestra todos los reinos del mundo y le dice, mira, todo esto me pertenece a mí. Pero una cosa nada más te pido, si tú te postrares ante mí y me adorares, entonces yo te daré todo esto a ti.
Él quería hacer algo así como Potifar con José. O sea, tú vas a tener todo, pero yo sé que va a estar arriba de ti. Y Jesús se niega a hacer este acto de idolatría. Ahora bien, vemos que en las 3 ocasiones Satanás intentó convencerle de diferentes cosas y sabe que esas cosas podrían ser las que más pudieran haber afectado su corazón. Porque como bien sabemos, Satanás nos ataca con aquellas cosas que más nos gustan o con aquellas cosas a las que somos propensos o débiles a caer. Pero aquí, el Señor Jesús nos da un ejemplo de que no debemos de escuchar esa voz que siempre nos dice, estamos ahí un momento a solas, estamos con el celular, por ejemplo, y nos sale algún video o nos sale algún anuncio y escuchamos esa voz que dice, míralo, no hay nadie aquí alrededor tuyo, nadie más lo va a ver, son solo 5 segundos. Y vas tú y caes. Y normalmente son anuncios de cosas que a uno le llaman. A la gente que tiene mucha hambre le salen muchos anuncios de comida. Pero también nos enseña de que el único propósito, o el principal propósito con el que nosotros negamos nuestro propio deseo, de satisfacer nuestro propio deseo y ceder a la tentación, es con el propósito de obedecer a Dios y cumplir con su voluntad, y de no pecar contra Él. Dándonos ejemplo también de que no debemos hacer las cosas basándonos en nuestras propias fuerzas. Como bien decíamos, Jesús tenía el poder para hacer las 3 cosas literalmente, bueno, las 2, porque en la tercera Él ya le estaba ofreciendo algo. Él podía convertir las piedras en pan, Él podía tirarse del edificio y Él mismo orar al Padre, y que el Padre le enviara ángeles para que lo salvaran. Él podía hacer eso, Él tenía el poder para hacer eso. Pero Él quiso demostrarnos con esto, de que nosotros a veces hacemos una cosa, tenemos un trabajo y sabemos hacer bien el trabajo, o cualquier cosa que nosotros sepamos hacer. Y nosotros empezamos a hacer el trabajo, y pasan los días, pasan las semanas, y seguimos haciendo el trabajo, y nos olvidamos de quién fue que nos dio la sabiduría y el entendimiento para nosotros hacer ese trabajo. Y nos pasamos día tras día tras día sin pedirle a Dios que nos siga dando el entendimiento, la sabiduría, para nosotros seguir haciendo ese trabajo. Y por medio de ese trabajo, por el cual oramos y que Él nos proveyó, no le damos gracias. Y también el hecho de que, mismamente, no hagamos nuestra propia voluntad, sino que todo lo hagamos con el fin de agradar al Padre y disponer todo en sus manos. Por eso es que cuando venimos aquí y ya sea lo que sea que vayamos a hacer, sea en un culto, sea en una meditación, aquí los sábados cuando nos reunimos, si ustedes se fijan, al principio y al final, antes de iniciar, nosotros oramos. Y no lo hacemos porque sea una costumbre o porque sea una tradición, o porque hay un texto en la Biblia que dice, antes de tú meditar tienes que orar, y cuando vayas a finalizar tienes que orar también. No. Nosotros lo hacemos con el propósito de que sea Dios quien nos guíe, de que sea Él quien nos dirija en cada una de las acciones que vayamos a hacer. Y mismamente como le pedimos, que sea el Espíritu hablando por medio de nosotros, que sea Él quien nos guíe, y no nosotros haciendo nuestra propia voluntad. Vemos otro ejemplo en Mateo, capítulo 26, versículos 52 al 54. Alguien que me ayude leyendo también. Capítulo 26, versos 52 al 54. Espera el micrófono. Dice 52 al 54. Exacto. Entonces Jesús le dijo, vuélvete tu espada a su lugar. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras
de que es necesario que así se haga? Amén. Aquí vemos en este ejemplo cómo el Señor Jesús niega su propia seguridad para cumplir no solamente con la voluntad del Padre, sino también con las Escrituras. Bien sabemos que hubieron profetas que anunciaron lo que iba a ser su venida, qué iba a acontecer con su vida, lo que iba a hacer al final de él y el propósito con el que él iba a venir. Vemos aquí que él niega su seguridad para cumplir con las Escrituras. Y también no solamente nos enfocamos en esto, sino que podemos ver que antes de él tuvo un tiempo de agonía. Pudimos ver la agonía que sufrió antes cuando supo que su tiempo para ser entregado había llegado. Lo podemos leer en Lucas capítulos 22, de 42 al 44, ya lo leo yo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, imagínense el contexto en el que el Señor se presentaba en esa situación. Saber que te van a juzgar y que te van a juzgar injustamente. Pero no solamente eso, es saber que tu sentencia de muerte está completamente decidida. Es decir, por más que tú patalees, por más que tú grites, tu muerte está segura. Y es algo que realmente agobia. Uno, como dice la frase esta, uno suda en frío. Uno suda en frío. O sea, tú sientes calor y frío a la vez. Y encima de eso estás sudando. Y es que cuando sabemos que ya nuestros días están contados, que ya lo último que nos queda es esperar a ese momento de la ejecución y que nos quiten la vida. El Señor también sufrió esto, porque recordemos que a pesar de que Él siendo hombre, era 100% hombre y era 100% Dios también. Pero Él sufría aquellas cosas que nosotros en nuestro cuerpo también sufrimos. Él padecía hambre, lo vimos también. Él padecía cansancio también. Y Él sufría con cosas como esta. Él no sufrió o no le pidió al Padre que pasara la copa, ese trago amargo de Él en esa ocasión, no porque Él no quisiera entregar su vida, porque Él mismo se dispuso, incluso cuando estaba sentado a la diestra del Padre, a entregar su vida por nosotros. Él simplemente quería no tener que pasar por ese terrible sufrimiento por el cual pasó, o no pasarlo con la intensidad con la que lo pasó. Y dando ejemplo de esto, en estos días vi un video de un joven. No sé su nacionalidad ni nada de eso, porque fue un video corto. Y bueno, la historia va así. Era un chico normal de 14 años, iba cruzando por la calle, dos niñas se le atraviesan y le piden una dirección. Él se las da y sigue su camino tranquilamente. Al otro día se aparecen dos policías y lo acusan de ser el principal sospechoso de la muerte de esas dos niñas. Recordemos que es un niño de 14 años. Y a él lo juzgaron como si fueran adultos y lo sentenciaron a la silla eléctrica. Y es un caso bastante perturbador. Incluso nosotros no estando ahí. Pero cuando yo vi la cara de ese niño, cuando ya tenía todo puesto, o sea, las lágrimas que le estaban saliendo, yo sentía como que yo era quien estaba ahí. Y ese es el mismo ejemplo que pasó el Señor Jesucristo aquí. No era solamente que lo iban a ejecutar, era que lo iban a ejecutar también de manera injusta. Él tenía todo el derecho para reclamar en cuanto a ese juicio injusto que le hicieron, pero él prefirió no hacerlo para cumplir con la voluntad del Padre. Vamos a ver un último ejemplo. En Marcos, capítulo 1, versos del 32 al 38. Alguien que me ayude leyendo también. Al 38. Dice así: Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso,
Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Hasta ahí. Aquí tenemos otro ejemplo en el que el Señor Jesús se niega, y es un ejemplo muy parecido al que les había dado anteriormente, el de la persona que llega estresada a su casa, llega cansada y quiere descansar, no quiere volver a salir, no quiere saber nada del mundo afuera, no quiere más estrés, no quiere más problemas. Y vemos que este es el mismo caso del Señor Jesús. Él estuvo durante toda la noche sanando enfermos y sanando a endemoniados también. Y nosotros podemos pensar, oye, él empezó en la noche y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, imagínense el reguero de gente que había allá adentro. Y podemos pensar que él no se acostó muy temprano. Pero dice en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, no con solamente que se acostó muy tarde, sino que cuando viene a ver, lo que durmió fueron 5 minutos, fue y se levantó para orar al Padre. Él quería tener un momento allí con el Padre, quería estar en paz. Y luego viene Simón Pedro, y los que con él estaban, y le dicen: todos te buscan. En ese momento uno pudiera pensar, oye, es que ni para orar me van a dejar tranquilo. Pero no les dice eso. Él les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Él no se quejó del cansancio que tenía. Él no se quejó de todo el trabajo que había hecho. Él no se quejó de toda esa experiencia que él tuvo en ese momento. Y vemos aquí nuevamente el ejemplo de autonegación. Él apartó todo eso para seguir cumpliendo con la voluntad del Padre. Y no solamente eso, o sea, no es solamente que se levantó de temprano y que fue a seguir su obra, sino que él salía a seguir visitando lugares vecinos, es decir, a caminar, a predicar, a seguir gastando más energías de las que ya había gastado. Con lo cual llegamos a unos puntos finales. Y quiero que nos tomemos un momento aquí para ver estos puntos y que lo analicemos en nuestra propia vida, porque claramente hemos visto estos ejemplos del Señor Jesucristo. Y hasta cierto punto como que nos distancian un poco de nuestra realidad de hoy, pero la verdad es que no. Hay muchos más ejemplos, como por ejemplo cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos. Ese es otro gran ejemplo de autonegación, porque ellos mismos le decían maestro. O sea, él siendo maestro, siendo alguien que se supone que ha de ser servido por los demás, él mismo va y dice: yo soy quien ha de servirle a ustedes. Si alguno quiere ser grande en el reino del Señor, entonces debe ser aquel que sirve a los demás. En cuanto a los puntos finales, vamos a ver 4 en concreto. Y es que esto es más como una retroalimentación de todo lo que hemos hablado. Y es que debemos de tener cuidado tanto de nuestro cuerpo como de nuestra alma. Con nuestro cuerpo, como dábamos el ejemplo anteriormente, de restringirnos de alimentos que nos puedan dañar. Es decir, si tenemos el azúcar alta, nos abstenemos de comer dulces. Si tenemos colesterol, de grasa. Si tenemos sobrepeso, de cosas que nos sigan haciendo engordar. Pero no solamente eso, sino también de cosas como los tatuajes,
o los mismos vicios. Mucho también hablamos de las mismas drogas, es decir, y los vicios que son las bebidas principalmente y, la fumadera que tienen. En ese sentido, cuidemos nuestro cuerpo porque el Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También, en cuanto al cuidado de nuestra alma, evitemos ver también, como decíamos anteriormente, evitemos ver o escuchar cosas que nos inciten a pecar, ya sea en las redes sociales, ya sea en los diferentes medios de entretenimiento. Había visto hace un tiempo un pastor que él hablaba que tenía su cuenta de Netflix y él veía todas sus cosas bien, pero en una que otra ocasión le salía una serie o una película, digamos, con incitaciones sexuales, digamos, por ejemplo. Y él decía, ok, está bien. Lo pasa y sigue viendo sus cosas. Pero luego viene y al otro día y vienen y le saltan dos películas. Y dice, está bien, lo paso, voy a seguir. Y al otro día viene y solamente una cosa, una de las búsquedas que él tenía, era lo que él buscaba. Y todo lo demás ya era un bombardeo completo. Él dijo, no, hasta aquí. Yo voy a cerrar esta cuenta y voy a dejarlo. ¿Quiere decir esto que hemos de nosotros dejar de ver esta plataforma de entretenimiento? No les estoy diciendo eso. Simplemente que tengamos cuidado. Cuando tengamos alguna ocasión así en la que veamos que nos estamos bombardeando de tal manera que lo único que nos llama es el pecado, ven a pecar, que nosotros nos paremos un momento y digamos, espera, yo no voy a seguir este camino. Si yo quiero agradar a Dios, yo me voy a apartar de este camino. El segundo punto es con referencia al cuidado de las posesiones materiales. Bien decíamos también que si nosotros tenemos posesiones materiales, nosotros debemos de negarnos a suplir esos deseos antes que una necesidad. Anteriormente también habíamos hablado de lo que era la necesidad o el deseo. Aprender a identificar si es una necesidad o un deseo. Y en ese sentido, debemos de estar muy pendientes en cuanto a eso. Y dábamos el ejemplo también de cuando poseemos ciertas cosas materiales que no tenemos la necesidad de tenerlas, pero las tenemos ahí. Pero resulta ser que la tenemos ahí, no lo utilizamos y viene otra persona que sí lo necesita y nosotros nos negamos a cederle esas cosas porque son nuestras y no queremos ceder ese bien a otros. El tercer punto también trata sobre negar nuestra comodidad para servir al Señor y al prójimo. Y aquí quiero volver a nuestro texto base, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Jesucristo entregó su vida para morir en la cruz y vivió toda su vida en servicio de los demás. Es decir, fíjense, a partir del versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, el Señor Jesucristo estaba en todo el esplendor de toda la gloria. Él podía ver la gloria de los cielos, la gloria en la tierra también. Y Él tenía todo, o sea, tal cual no le faltaba nada. Y Él aún así no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él mismo puso su propia vida para entregarla por nosotros. Pero esto nos lleva a nuestro último punto. Cuando creemos que merecemos algo en esta vida. Y en este sentido quiero leer en el libro en la carta de 2 Timoteo capítulo 3 de los versos del 1 al 5 que nos habla del carácter de los hombres en nuestros días. Y les quiero hacer una pregunta después de leer el texto. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Y ahora yo les pregunto, no me tienen que responder. Según estas características que le daba Pablo a Timoteo en esta carta, ¿de quién ustedes creen que él estaba hablando? Claramente, de todos nosotros, porque todos poseemos estas características debido a nuestra naturaleza caída. Y si alguno no se siente identificado, podemos tomar uno o dos de ahí. Una muy sencilla: desobedientes a los padres. ¿Recuerda alguna vez, en alguna ocasión, que usted haya recibido alguna orden, algún mandato de sus padres, y usted haya dicho a sí mismo, no lo voy a hacer? Y cuidado si grita. No. Bueno, claramente las cosas han cambiado mucho. Uno se lo pensaba muchísimo para responderle. Aunque uno tuviera la razón, uno se lo pensaba para responder. Pero hoy día, no. Las cosas han cambiado bastante. Y hemos visto una degradación completa de los niños completamente. O sea, usted los ve en la calle y te sueltan todas las malas palabras que conocen. Hasta las que usted no se sabe te dicen. Y a las personas con ese carácter, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, mucha traición que vemos en estos días también. Por esas personas fue que Cristo vino a morir en la cruz. Es decir, imagínense que ustedes vean a una persona y simplemente con el temperamento con el que ustedes lo ven, digamos que está en un juicio, ustedes ven que esa persona empieza a gritar, empieza a vociferar, empieza a maldecir todo lo que ven, y ustedes están sentados atrás en el público, como están ahora, y ven a esa persona y dicen, yo por ese no doy ni un peso. O sea, yo no me lo pensaría en decir que lo metan a la cárcel, a yo pararme y decir, no, yo voy a pagar por él. Pero dice en Romanos, capítulo 5, versículo 7, ciertamente, alguno por el justo daría su vida. Ciertamente alguno por el justo daría defensa de él. Y mire que dice que ciertamente, si pudiera ser, porque ni siquiera porque esa persona es justa, nosotros daríamos esa defensa o nuestra vida en cambio de esa persona. Pero en cambio Cristo no lo hizo así. Él se despojó de toda gloria, de toda honra. Vino a esta tierra no solamente a ser hombre, él vino a humillarse. Vino a servir a los que se supone que debían de servirle a él. Y vino en forma de pago para pagar nuestros pecados y librarnos del infierno eterno y del juicio eterno, del juicio que el Señor tiene preparado. Y en este momento es cuando nosotros debemos realmente pensar en cuán misericordioso es Dios y cuántas gracias deberíamos de darle por el simple hecho de que Él no tuvo la necesidad de hacerlo. Él simplemente pudo haber dicho como en el principio, los voy a eliminar a todos. Y fácilmente hasta Noé se iba. Y ya librarse de ese problema. Pero Él lo quiso así. Y desde el mismo Génesis vemos que ese ya era su plan, desde el llamado protoevangelio, Génesis 3:15. Ese era su plan, Él lo quiso así. Y si no fuera por esa misericordia y por ese plan que Dios tenía para con nosotros, no estaríamos aquí ahora. Que Dios nos ayude a tener esto en cuenta y a recordar de que nosotros ciertamente no somos nada, no merecemos nada, pero Él por su misericordia, por su bondad, nos sigue bendiciendo, nos sigue dando la vida, la fuerza en todos los días que hayamos de vivir en esta tierra. Oremos. Señor y Dios, gracias. Gracias queremos darte, Señor, porque
Si no hubiera sido por tu Hijo, si no lo hubieras mandado, Señor, y Él mismo no hubiera dispuesto su vida, ¿qué esperanza tendríamos nosotros en esta tierra? Simplemente viviendo como los hombres, comiendo y viviendo, que al final moriremos. Pero por tu gracia y por tu misericordia, por tu gran soberanía, Señor, tenemos esta oportunidad de recibir a tu Hijo, Señor, de recibir la vida eterna, de ser librados de ese juicio, Señor, y ser librados del infierno. Ayúdanos, Señor, a recordar esto cada día de nuestras vidas. Que lo hagamos, Señor, sabiendo que tú mereces toda la gloria y toda la honra, y que en nuestras vidas nosotros nada pudiéramos hacer si no fuera por ti. Sigue siendo, Señor, tú en medio nuestro en este tiempo, y bendícenos, Señor, en los próximos días, Señor, que estemos siempre pensando en ti, Señor, y que estemos en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.